La idea con este video es mostrarles varios videos pregrabados de diferentes leucemias que tengo para que vayamos repasando un poquito morfología y hablándoles pues de cada célula y de cada leucemia. Entonces, la primera grabación que les quiero mostrar es de leucemia linfoide crónica. Entonces, recordemos que las neoplasias proliferativas son células maduras en su mayoría o se ve la maduración como tal de la línea que tenemos. En este caso sería de los linfocitos. Entonces, generalmente en la leucemia linfoide crónica vamos a ver solo linfos maduros, linfos, linfos, linfos. Si nos damos cuenta también, en esta clase de leucemia linfoide crónica es donde vamos a ver restos nucleares. Estos restos nucleares son los que nos ayudan a confirmar diagnóstico, pero no solo por el hecho de ver una o dos, sino porque en esta leucemia crónica nos vamos a dar cuenta ahorita, cuando continúe el video, que son varios restos nucleares los que vamos a ver en esta clase de patología. Aquí vemos un eosinófilo, por ahí coladito. Recordemos que cuando vemos muchos linfocitos maduros es cuando empezamos a intentar detectar en dónde pueden haber prolinfocitos. Y los prolinfocitos son más o menos en tamaño 2 veces o hasta 3 veces más grande que un linfocito. Entonces empezamos a tratar de detallarnos esta célula, por ejemplo, y buscamos si realmente si tiene un nucleolo. Aquí puro en esta partecita sí veo un nucleolo. Esta célula también tiene un nucleolo. Esta no se ve tan bonito, pero parece también que tiene un nucleolo. Podríamos tenerlas presentes como prolinfocitos. Ahorita vamos a ver si hay más en la lámina. Miremos, solo linfocitos, 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 linfocitos. O sea, estos son los que normalmente a uno le fascinaría que le pusieran en un examen de extendido de sangre periférica porque es muy fácil hacer el diferencial. Solo linfocitos maduros y ocasional buscar los prolinfos. Restos nucleares, restos nucleares, restos nucleares. Entonces acordemos ya cuando empezamos a ver casi que es más del 10 o el 20% de restos nucleares en la lámina, es cuando ahí sí se los reportamos al médico. Pueden reportarles como restos nucleares en porcentaje o en este caso, que estamos seguros que es una leucemia linfoide crónica, reportárselas como sombras de Gombrich. Ahí vemos cómo se vería el resto de la lámina. Linfocitos, linfocitos. Pueden haber unos linfos más grandes que otros, pero no podemos asegurar que sean prolinfos si no les vemos el nucleolo. Este posiblemente es un prolinfo, este también. Se pueden detallar los linfocitos, pueden mirar si pudieran, si quisieran hacer el diferencial, lo podrían hacer perfectamente porque son solo linfos, linfos, linfos y llegarían al 100% con mucha facilidad. Ahí lo que estoy haciendo en ese video es tratando de buscar prolinfos un poquito más bonitos. Y enfocar para que se vean más bonitos.
Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hablar que hay un prolinfo, aquí también. En este caso, en esta lámina no son tan notorios los nucleolos, pero sí tienen nucleolos y son más grandes de lo usual. Vamos a ver más adelante otras láminas que ya son demasiado evidentes. Entonces, linfocitos, linfocitos. Por aquí como que había un normoblasto colado. Mírenlo por acá. Lámina. Sí, lo que estoy haciendo es eso, buscando células un poquito más grandes para ver si les logro mostrar prolinfocitos más bonitos. Miren, este es uno más típico, realmente este es típico, típico. Le señalo primero el prolinfocito y después ahí donde está el nucleolo. Ahí creo que sigo buscando, porque también miren lo que depende el campo de donde miremos, lo que ustedes mismos se han dado cuenta, cuando miramos en campos un poquito más apeñuscados los glóbulos rojos, tendemos a ver mucho más pequeños las células y no vemos las características bonitas. Miren, aquí encontré una zona más despejada. Encontré un prolinfo también más bonito. Este es un prolinfo, este es un prolinfo. Miren, comparen con el tamaño de los demás. Este muy posiblemente también es un prolinfo. Y miren los nucleolos. Aquí hay un nucleolo y aquí hay otro nucleolo. Listo, ahora cambiemos de video. Vamos a ver una leucemia linfoide aguda. Aquí, tipo 1. Recordemos que al hablar de tipo 1 y tipo 2 básicamente es el tamaño de las células. Entonces, esta es donde más se me confunden la morfología con un linfocito. Pero les voy a mostrar qué es lo que uno empieza a detallarse en estos linfocitos. Primero, si vimos en la leucemia linfótica crónica, los linfocitos suelen ser más pequeños, aunque no siempre, ¿no? Pero aquí empezamos a ver células que a pesar de que son pequeñas y si las comparamos con los glóbulos rojos cercanos, tampoco alcanzan a superar 2 glóbulos rojos de tamaño. Entonces, ¿qué nos empezamos a detallar? Necesito que miren el núcleo de esta célula. Si comparamos con los linfocitos que estábamos viendo en el video anterior, los linfocitos es bien compacta la cromatina y el núcleo y casi que no se le ve nada extraño, solo un núcleo compacto, ¿de acuerdo? Ahora resulta que a estas células que estamos viendo acá, que podemos confundir con linfocitos por el tamaño, el equipo también lo puede confundir con linfocitos, entonces por eso es importante. Ustedes ya tienen, digamos, láminas en las que el equipo pasó 90% de linfocitos y resulta que no son linfocitos. Por eso es siempre importante que veamos una linfocitosis marcada o en un equipo con leucocitosis, siempre tenemos que mirar el diferencial, aparte de que ya se han dado cuenta que no siempre el equipo nos va a hacer el diferencial en caso de leucemias, nos toca a nosotros. Bueno, aquí, ¿qué tenemos que detallar en el núcleo de esta célula? Que tiene como parece que estuviera arrugadito, que estuviera como cerebriforme
o tiene como unas rayitas pequeñas que no hacen realmente visualizar el núcleo completamente compacto, sino como si tuviera algo por dentro. O yo a veces digo, no he encontrado una manera más fácil de hablar para compararlo, como si fuera una bolita de papel arrugado dentro de esa célula. Más o menos es la idea de cómo se ve un núcleo. Pero entonces, ¿esto qué es? Esto no es un linfocito. Este es un blasto linfoide, pero tipo L1, o sea que son pequeños. Vamos a seguir chismoseando esa lámina. Acá, mira, aquí ya tendemos a verle como si tuviera nucleolos. Des en cuenta también que no le vemos núcleo redondo exactamente. Pareciera que tuviera aquí un nucleolo pequeño y aquí otro. Un linfo maduro no tiene por qué tener nucleolos. Entonces, la segunda pista en que no estamos frente a un linfocito muy normal. Seguimos con el video. Ahí lo que estoy haciendo, en esta leucemia linfoide aguda, el paciente no tiene muchas células. Miren, aquí este sí lo podríamos contar como linfo. Sin embargo, es muy posible que si le hacen marcadores no sea tan maduro como parece. Pero nosotros intentamos identificar en general cómo podemos clasificar por primera vez en el laboratorio cuáles son realmente normales y cuáles no. Este por lo menos tiene un poquito de citoplasma. Ambos podríamos llegar a contarlos como linfocitos, pero ya les comento que no es tan sencillo. Y recordemos que nosotros somos como el primer aporte al diagnóstico del paciente. Sin embargo, se necesita mucha más, muchas más pruebas para confirmar. Aquí, a ver si logro enfocar aquí un poquito más. Aquí empezamos a ver en esta y en esta, no sé si ahorita más adelante se enfoque mejor, lo que les comento que no se ve completamente compacto el núcleo, sino como a veces se ven es como rayitas oscuras que hacen ver como si estuviera arrugadito por dentro el núcleo, que también dan guía para identificar si lo que tenemos es un linfo o es un blasto. Si aquí enfoco un poquito más. Necesito que se detallen esta célula también. Des en cuenta que parece que tuviera rayitas oscuritas por dentro, como les comento, que parece que estuviera arrugadito el núcleo por dentro. Y si nos detallamos muy bien, si tiene un pequeño nucleolo, mucho más notorio. Aquí esta célula también tiene un nucleolo. O sea, ahí estamos frente a blastos. El anterior que les comento que podemos contar como linfocitos porque la célula no nos permitió realmente detallarles más cosas en ese momento al núcleo. Esta es una célula en apoptosis. Recordemos que no las contamos y que las identificamos porque suelen tener varios núcleos, varias bolitas dentro de la célula y pueden ser una independiente de la otra, no tienen que tener conexión una con otra. Importante cuando vemos demasiadas en apoptosis, muy posiblemente es que la muestra que nos entregaron no es de ese día, no es una muestra fresca, nos va a falsear el recuento del hemograma
y nos va a contar como si fueran linfocitos, así hayan sido neutrófilos antes. Desde que ya está en apoptosis nos los va a contar como linfocitos por la forma del núcleo. Pues recordemos que aquí estamos frente a leucemia linfoide aguda. Miren lo mismo que les comento, el núcleo no está completamente compacto. Este alcanza a tener una rayita ahí que está sospechosa, que no tenemos por qué verla en un linfocito normal. Aquí ya enfoco un poquito más y vemos también, no se alcanza a ver bien este tal vez, pero sí tiene lo que les comento que parece papel arrugado por dentro y también a veces lo notamos porque no está completamente redondo el núcleo. Esta aquí ya le vemos hasta un nucleolo, miren, aquí hay un nucleolo pequeñito. Con esas es que tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo en los niños, que nos lleguen leucemias linfoides agudas en niños y no sepamos identificarle que realmente estamos frente a blastos. Aquí otra célula, posible nucleolo. No está totalmente redondo ese núcleo. Desde que se alinea el linfoide podemos ver restos nucleares en diferente porcentaje, pero en la que más vemos es la linfoide crónica, que ya la vimos. Aquí intenté enfocar mejor, pero esta célula no nos permite detallar muy bonito realmente cómo está el núcleo. Muy posiblemente en microscopio lo detallemos mucho mejor. Es que aquí en video no es lo mismo. Es mucho más detallado verlo en un microscopio definitivamente. Por más que no tenga ayudas como esta de hacer videos de láminas y todo, no logra superar lo que uno ve uno mismo en el microscopio. Sin embargo, pues se acerca bastante, eso sí, créanme. Lo que sí les puedo decir es que pasa como digamos en las fotos con los celulares. Lo comparo así. Nosotros vemos un paisaje hermoso o una luna hermosa en la noche, le tomamos la foto y no queda para nada parecido en lo que nosotros realmente la estamos viendo. Lo mismo pasa en este caso. Este campo es muy chévere porque este es el único linfocito normal que hay. Entonces ya ahí comparamos incluso que si estamos frente a las otras células. Este sí es un metamielocito que está en forma de corazón. Esta, esta y esta son blastos. En donde más podemos ver las características del núcleo es en esta, que está como dobladito, arrugadito ahí, que parecen dos. No podemos confundirlas con linfos atípicos porque estos serían linfocitos atípicos, pero neoplásicos. Los linfocitos atípicos que usualmente vemos, recordemos que son pequeñitos como este y usualmente tienen dos núcleos o tres. Entonces, en este caso estamos hablando de comparar un linfo con un blasto pequeño. Ahí vamos mirando el resto, tratando de enfocar todo. Estoy tratando de hacer un sondeo ahí toda la lámina a ver si encuentro algo raro para enfocar más bonito, pero se dan cuenta, o sea, a pesar de que no está enfocado, que todo es lo mismo. Aquí detallémonos esta.
Este tiene el núcleo arrugadito, pero tal vez no alcanzamos a notar mucho las características, pero intenten mirar un poquito más detallado y verá que tiene como rayitas por dentro, que es lo otro que intento que aprendan a detallarle el núcleo. Este también. Aquí estamos mirando otras células. A ver si las logro enfocar más bonito. Mm, pero creo que ya logré mostrar como la idea principal de lo que es una leucemia linfoide aguda. Acuérdense que la gran mayoría de las células que vemos son blastos, no son linfocitos. Miren, aquí vemos mucho más fácil. Este es un blasto, este es un blasto, pero son de mayor tamaño a comparación de las otras células. Existen células que llaman hematogonias, que son muy similares a estas, porque casi no se les ve un citoplasma, son casi que perfectamente redondas y no tienen nada raro en el núcleo. Estas hematogonias se pueden ver en los niños y no necesariamente son anormales o son blastos. A veces se asustan por eso. Cuando les hacen estudio de inmunofenotipo se dan cuenta que son células maduras, pero tienden a tener esa característica. Fijo, lo que más fácil uno suele identificar son esta y esta, por lo grandes, pero ya vimos por qué las pequeñitas también tenemos que detallarlas. Esta celulita, a ver si aquí la enfoqué más. Sí, ahí la enfoqué. Miren, esta sobre todo me ayuda a que vean también la característica del núcleo, que no es muy bonita y se ve toda arrugadita. Aunque aquí la identifican un poquito más fácil porque es más grande a comparación del resto de células que han visto o comparando con la que está al pie. Listo, aquí ya este video terminó. Ahora miremos, bueno, ya miremos lo que era leucemias linfoides. Ah, mire, comparemos con una de vellosas y plasmocitoide. Entonces, miremos una vellosa. La leucemia de células vellosas o de células peludas o tricoleucemia, recordemos que es lo mismo. Uy, recordemos que es lo mismo. Mi panza. Aquí estamos. Se pueden llegar a encontrar linfocitos atípicos que tienen el núcleo un poquito hendido, como este. Aquí tenemos un linfocito. No se ve tan peludo como quisiéramos, pero ahorita yo sé que en esta lámina hay más. Este es un monocito y un resto nuclear.
Aquí vemos una célula, un linfocito, célula peluda. Si se dan cuenta un poquito más las proyecciones citoplasmáticas de las que les hablo, realmente sí les salen como pelitos, entre comillas, del citoplasma. Pero entonces, recordemos que estos pacientes muy posiblemente tienen pancitopenias. También podemos encontrar las células peludas, linfos o prolinfos. Démonos cuenta que el tamaño es mucho mayor a los linfocitos que hemos visto. Pero miran, en algunos casos se parecen como a un linfocito reactivo como este, pero miren que ya tiene un nucleolo, ya es un prolinfocito. Y esta otro también es un prolinfocito, miren el nucleolo, pero aquí vemos como tal las proyecciones citoplasmáticas típicas de la leucemia de células vellosas. Recordemos que hay una variante de la leucemia de células vellosas que el 55% más del 55% son prolinfocitos. Aquí esta es otra leucemia de células peludas, otro linfocito peludito. Miren, detállense el citoplasma. Eso no lo hemos visto hasta el momento en los otros linfocitos. Y también es un prolinfocito. Mírenle, aquí está bueno para que me estoy dando cuenta para que diferencien un nucleolo de lo que no es nucleolo. Digamos, miren al lado derecho del núcleo de esta célula, un pedacito blanco que hay ahí. Ese puede ser un artefacto que está ahí en el núcleo y no es un nucleolo, el del lado derecho. El del lado izquierdo, que es del mismo tono del núcleo, pero es más clarito y se ve como un circulito, ese sí es un nucleolo, el del lado izquierdo. Este linfocito peludito es casi que el típico que muestran en los atlas. Si se dan cuenta es pequeñito, no es prolinfo, este no es prolinfo si se dan cuenta, y tiene hartas proyecciones citoplasmáticas. Miren lo que les comento, que también podemos llegar a ver linfocitos reactivos, acompañando las células peluditas. Recordemos que se lo reportamos al médico como tanto por ciento de los linfocitos que se observaron tienen proyecciones citoplasmáticas. Miren, otro, muy posiblemente es prolinfo, miren el nucleolo. Tiene un mix como entre reactivo y peludo, pero peludito no es, pero sí se dan cuenta que no siempre son realmente proyección citoplasmática completamente peludito. Podemos llegar a ver, miren, que el citoplasma es un poquito como, diríamos, festoneado o alborotadito sin necesidad de tener proyecciones como pelitos. Claro que la que nos ayuda a nosotros realmente a asegurarle al médico que si estamos frente a células vellosas son como esta y esta. Si nos damos cuenta, el citoplasma es bastante peludito. Este no parece prolinfo, es un linfo. Este sí es un prolinfo. Este no se le ve el nucleolo, parece que es este que está acá, pero es muy posiblemente este y este son prolinfos con proyecciones citoplasmáticas y este linfo con proyecciones citoplasmáticas. Entonces, si nos damos cuenta en una célula, no solo el hecho de ver una, a no ser que no estemos completamente seguros, lo reportamos y más si coincide con una pancitopenia, ¿no? No siempre que veamos células vellosas quiere decir que es una leucemia linfoide de células vellosas, porque existen algunos linfomas, leucemias linfomas, que los linfocitos también tienden a ser vellosos. Entonces sí es importante tenerlo presente.
Este es un linfo atípico y este es un prolinfocito con proyecciones citoplasmáticas. Ese no está tan bonito realmente. Aquí igual parece linfocito reactivo. Tiene muy poquitas proyecciones citoplasmáticas. Estas dos sí tienen las proyecciones citoplasmáticas. Este miren que no tiene casi proyecciones. Toca estar pendiente porque puede ser un prolinfocito pequeño porque miren este nucleolo acá. Aunque tiene muy poquitas proyecciones. Por aquí, un neutrófilo. Posiblemente este era como un metamielocito sinófilo, aunque está feito. Y un resto nuclear. Porque aquí es tan difícil encontrar células. Acuérdense que es un paciente que posiblemente está cursando con pancitopenia, neutrófilo, linfo, con proyecciones citoplasmáticas y prolinfo con proyecciones citoplasmáticas. Miren el nucleolo. Este es un prolinfo con proyecciones, un neutrófilo. Esto es como tratando de cuadrar la lámina. Pero ya casi terminamos acá con la leucemia de células vellosas. Linfocito alcanza a tener proyecciones. Este sería un linfo pero atípico. Miren aquí uno grandotote. Prolinfocito. Miren el nucleolo. Sino que está como un poquito más estrelladito. Tiene características de reactivo, pero sí también tiene proyecciones. Y listo, y aquí ya se acaba esta lámina. Ahora miremos los linfocitos plasmocitoides. Entonces, si nos damos cuenta, recordamos que los plasmocitoides es porque la gran mayoría son de linaje B. Entonces, acordémonos, lo que muy posiblemente lo que ya vimos, sobre todo de la linfoide crónica, es linaje T, por el tamaño tan pequeño. Y aquí lo que vemos ya son linfocitos, detallémonos linfocitos que ya son mucho más grandes, es que todos son más grandes, ¿se dan cuenta? Muchos más grandes de los que ya hemos estado mirando ahorita. Este es un núcleo suelto. Pero empezamos a ver que más de uno tiene mucho más citoplasma, como estos dos. Este pareciera que tuviera un nucleolo por acá, posiblemente es un prolinfocito también, entonces lo contamos como prolinfocito. Recordemos que el nucleolo es un poquito claro, no se confundan con espacios más oscuritos en los núcleos. Recordemos que aquí la cromatina se puede llegar a ver un poquito condensada, como en este caso, por ejemplo, es el que más se nota, pero es por la división, multiplicación tan aumentada que están sufriendo los linfocitos. Entonces recordemos que aquí estaríamos viendo una leucemia linfoide crónica, pero es de linaje B, está confirmada esta lámina por inmunofenotipo, las células están confirmadas, el 75% son de linaje B.
por eso me ayuda para que confirmen ustedes aquí morfología, para mostrarles morfología. Entonces vemos que son más grandes. Ahorita, venga, a ver qué más hay por acá. Grandototas, miren, empezamos a ver una que otra con harto citoplasma y núcleo excéntrico. Recordemos que eso es lo que nos empieza a dar pista, aparte de que hay una que otra con harto citoplasma, porque empezamos a ver una que otra con núcleo excéntrico, como esta. Miren, núcleo excéntrico, grandes, son grandes, harto citoplasma. Esta tiene núcleo excéntrico, esta no. Linfo, lo contaríamos como linfo este. Este sí es un núcleo suelto, parece, no le veo citoplasma. Igual este, un resto nuclear también. Miren, harto citoplasma, tendencia excéntrica. Este tiene un nucleolo, posiblemente es un prolinfocito, pero de línea B. Hay muchos núcleos sueltos por acá, por lo que veo. Otro linfocito, núcleo excéntrico, mucho citoplasma. Este está mucho más grande, mucho más citoplasma. Este empieza a cumplir un poquito más las características de un plasmocito. Ahorita les muestro un plasmocito, los plasmocitos. Entonces miren que el citoplasma tiende a ser mucho más, más basófilo, citoplasma mucho más aumentado y núcleo excéntrico. Y el tamaño es mucho más grande que las otras. He visto que me tienden a confundir esto con mielocitos, pero ¿por qué no deberían pensar en mielocitos? Porque todo lo que las acompaña alrededor no es de línea mieloide, chicos. Se empiezan a dar cuenta que todos son linfocitos, entonces por eso no tienen por qué confundirse. No existe una leucemia que solo sean mielocitos, ¿de acuerdo? Si sospechan en mielocitos, deben tener alrededor callados, neutros, metas, para sospechar como tal en que tienen mielocitos. Aquí, como vemos, son solo linfos. Este es un prolinfo, miren que tiene un nucleolo bonito aquí. Linfo, pero son grandes a comparación de los que ya vimos. Y este es un linfocito linaje B, mucho más notoria las características. Citoplasma aumentado, núcleo excéntrico. Miren este, tiende a tener ya, incluso si nos detallamos este, empezamos a ver que ya empieza a tener un poquito de halo perinuclear. Igual todavía no nos atreveríamos a llamarlo plasmocito, pero sí que son linfocito y son plasmocitoides, sí, podríamos describirlos en observaciones. Tiene un nucleolo, aumentado citoplasma, núcleo excéntrico. Si se dan cuenta, hay muchos restos nucleares también. Recordemos que todo lo que sea línea linfoide, podemos llegar a ver restos nucleares. Aquí hay otro, como el que vimos ahorita. Restos nucleares. Aquí hay otro, mira, abundante citoplasma, núcleo excéntrico. Este, no, este es un linfocito, no se ve con mucho citoplasma. Igual, linfo, resto nuclear. Ay, se activó el este. Bueno, no nada grave tampoco.
Aquí estoy enfocando. Entonces, aquí muy posiblemente es un prolinfo. Miren el nucleolo. También es una célula grande, abundante citoplasma, núcleo excéntrico, al igual que esta. Miren esta grandotota. Ya está más hiperbasófilo el citoplasma también y mucho citoplasma. Y es un linfocito. Recordemos que siempre nos guiamos por todas las células que acompañan a las células también para guiarnos qué puede ser. Harto citoplasma, núcleo excéntrico y alcanzo a verle nucleolo. Más, linfoide B, uno sinófilo por ahí pasó, linfoide B, más linfoide B, es que todas son B, recordemos que eso está por citometría confirmada, pero los más notorios para nosotros en morfología, si no tuviéramos todavía resultados de citometría de flujo, sería identificar estas. No le reportaríamos al médico que lo que vemos es linaje B, ojo. Nosotros le reportamos en el extendido de sangre periférica las características. Entonces, linfocitos de gran tamaño, citoplasma abundante, ocasionales, núcleo excéntrico. Entonces, para que no me vayan a reportar cosas locas. Nosotros nunca reportamos ni que es linaje B ni que es linaje T al médico, solo que son linfocitos y las características. Linfocito, linfocito. Este es un prolinfocito. Miren el nucleolo acá. Otra célula. Línea B con nucleolo, prolinfocito, linfo, 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 línea B. O sea, tenemos que mirar cuánto porcentaje de las células de los linfocitos vemos con aumentado citoplasma. Mire, este también ya tiene hiperbasofilia en el citoplasma. Para en observaciones decirle al médico, del total de linfocitos, aquí yo creo que es como más del 50%, el 50% de los linfocitos se observan con citoplasma abundante y núcleo excéntrico. Ahí vamos echando otro ojito a esa lámina. Se dan cuenta que no es solo que uno se guíe por una célula. Oh, este campo estaba súper. Aquí se agarraron los perros de los vecinos. Aquí miren, están súper típicos ya, más plasmocitoides, sobre todo ya cuando tienen hiperbasofilia en el citoplasma. Ahorita van a mirar los plasmocitos y se dan cuenta de lo que les digo. Muchos restos nucleares, linfocitos plasmocitoides, linfocitos normalitos, pero grandes. En el momento, digamos, si vemos por primera vez la lámina, nos asustamos porque son células grandes, no estamos acostumbrados a ver esos linfos tan grandes, pero cuando ya empezamos a ver más y más de la lámina, nos empezamos a dar cuenta que esto no es mieloide por ningún lado, ¿no? Listo. Muchos restos nucleares. Ahora entonces miremos el mieloma múltiple, que serían los plasmocitos. Entonces, miren, esta lámina es una médula ósea. Las que hemos visto son frotis de sangre periférica, extendidos. Miren, este es mucho más bonito. Realmente todo esto son plasmocitos. Lo que pasa es que por lo que están en una zona muy apeñuscada, solo se ven como si fueran núcleos. Pero todo alrededor tienen citoplasma también. Sino que el que se ve más bonito en este caso es esta. Entonces, si se dan cuenta, tienen el núcleo hiperbasófilo, tiene un halo perinuclear
que se ve como un pedacito más clarito al pie del núcleo, y núcleo excéntrico. Entonces recordemos, mieloma múltiple, miren aquí otro plasmocito. Como les digo, todo esto, toda la lámina, todo el pantallazo son plasmocitos, sino que estamos detallando no los que se ven más bonitos, en pocas palabras. Este, este, este. Este, este, este. Y los de Atlas son los que tienen el halo perinuclear, pero todo esto, este es un plasmocito, este es un plasmocito, un plasmocito, un plasmocito. Dicen también los asemejan a tamaño como con un cometa de las estrellas, cometa Halley. Este, este, este. Entonces ya cuando los vemos de ese tamaño tan grande, realmente vemos el halo perinuclear, es cuando así decimos que es un plasmocito y es de un tamaño mucho más grande, si se dan cuenta, a un linfocito, incluso los linfocitos plasmocitoides que vimos, es mucho más grande. Plasmocitos, plasmocito, plasmocito. Plasmocitos por todo lado. Plasmocito, plasmocito, plasmocito. Recordemos que cuando veamos un plasmocito, yo sé que en esta lámina hay, pero no es fácil encontrarla. Cuando vemos un plasmocito y que todo el citoplasma tiene un montón de bolitas, como de burbujitas, por la alta producción de inmunoglobulinas, son las células de Mott. Aquí no hay, pero para que lo recordemos. Plasmocitos, plasmocitos. Plasmocito, plasmocito, por aquí hay como un promielocito colado. Plasmocitos, plasmocitos, o sea, si tenían duda cómo se veía un plasmocito, estos, núcleo excéntrico, halo perinuclear, si ven todo ese montón, eso es un mieloma múltiple. Y recuerden que de todos modos es posible que sea también una macroglobulinemia de Wallström, pero tendríamos que hacer pruebas confirmatorias y correlacionar con la clínica del paciente para diferenciar entre la una y la otra. Aquí hay un plasmocito, pero con dos núcleos. Aquí este es un mielocito eosinófilo colado. Un plasmocito como nos muestran en los atlas, este más o menos. Este es más bonito. Aunque lindo, lindo, como atlas, no. Pero sí es el que cumple con la mayoría de las características. Núcleo excéntrico, halo perinuclear y hiperbasófilo el citoplasma. Por aquí hay otro promielocito colado. Por aquí hay un normoblasto colado. Si se dan cuenta la diferencia de la cromatina del núcleo, comparación de todos estos, mírenlo acá. Este es un normoblasto por ahí coladito. Plasmocitos por todo lado. Listo, ahí ya está empezando antes el video otra vez. Listo. Leucemia linfoma de Burkitt. Esto también tiene que ver con linfoides. Sí. Entonces, mostremos acá. Recordemos que esta leucemia de Burkitt, leucemia linfoma de Burkitt, era tomada antes como una leucemia linfoide aguda tipo L3, cuando empezaron ya a existir la clasificación por Organización Mundial de la Salud, se dieron cuenta que por marcadores no tenía marcadores de células inmaduras, sino maduras de linaje B. Pero nosotros en laboratorio las podemos describir como blastos porque evidentemente
por morfología parecen blastos, pero empezamos a decirle al médico que son blastos con poquito citoplasma, muy hiperbasófilas, el tono es mucho más fuerte que lo que hemos visto, y tienen muchas vacuolas redonditas, tanto en núcleo como en citoplasma, si nos damos cuenta. Casi todas las células, y aparte, pues tenemos linfocitos, ¿no? También recordemos que desde que sea linfoide podemos ver restos nucleares. Entonces estamos frente a una leucemia linfoma de Burkitt. Nos vamos a dar cuenta que ocasionalmente vemos, digamos, aquí un calladito, linfocitos, pero lo notorio es que la mayoría tienen las vacuolas que les comento. Son bastante hiperbasófilos con poquito citoplasma, lo que a uno le hace sospechar que estamos frente a blastos. Entonces, como primer acercamiento, sí podríamos nosotros en laboratorio reportarlos como blastos, vacuolados, escaso citoplasma y citoplasma hiperbasófilo. Ya eso es la primera pista. No podemos asegurar por el momento que sea un Burkitt porque existen otra clase de leucemias linfomas que se pueden llegar a presentar un poquito parecidas a estas. Entonces recuerden que siempre para diagnóstico es marcadores, inmunofenotipo, con el inmunofenotipo y la genética para poder confirmar. Listo, este es un poquito más corto el video porque pues no hay nada así raro para resaltar. Desde que sea linfoide se pueden encontrar muchos restos nucleares. Recuerden que si estamos frente a leucemia sería importante mirar qué tanto porcentaje de restos nucleares vemos, aparte de las células que ya les comento, con muchas vacuolas. Es por todo lado, o sea, no se asusten que porque ve uno una célula de uno le reporta al médico que el paciente tiene una leucemia o algo así. Nosotros tenemos que confirmar, hacer correlación en la clínica del paciente, el hemograma completo, cómo lo tenemos, los parámetros, más la morfología que vemos. Y si nos damos cuenta, si estamos frente a una leucemia, es que casi todas las células tienen la misma alteración, no es solo una. Listo. Ahora veo aquí una, no, la plasmocitoide ya la vimos, prolinfocítica. Esta ya es más aguda que prolinfocítica, les cuento. Pero me ayuda a que vean también otras características. Entonces, ¿por qué aquí se sospechan prolinfocítica? Miremos linfos chiquiticos, linfos chiquiticos, linfos chiquiticos, células mucho más grandes con núcleo prominente. Esta no tengo inmunofenotipo, pero me ayuda a mostrarles características, prolinfocito, prolinfocito, pero miren que este ya es un blasto, este también ya es un blasto. Entonces, cuando ya no vemos solo un nucleolo, sospechamos es en blasto. ¿Y por qué sospechamos en prolinfocito? Acuérdense, porque lo que más acompaña a las células son linfocitos, y si nos damos cuenta, miren, son muchos linfocitos maduros también los que tenemos ahí. Entonces ahí sí miramos el que tiene solo un nucleolo, prolinfo, 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 blasto, miren este blasto. Entonces esta la tengo marcada como leucemia prolinfocítica, miren, prolinfo, pero nos vamos a ir dando cuenta que evidentemente si es linfoide, miren, por lo que les digo, linfos, pero tiene una buena cantidad de blastos ya también, en esta lámina. Blasto, prolinfo, prolinfo, linfos maduros,
Y se dan cuenta, ah, y aquí un blasto, mire, aquí un blasto, tiene dos nucleolos, blasto. Entonces sí, estoy haciendo este video porque me he dado cuenta que se les ha dificultado las láminas y pues como no estamos en clase, que ustedes se han dado cuenta que me preguntan harto y yo trato de ayudarlos para que vayan reconociendo la morfología, pues no logramos tener el mismo acompañamiento que tenemos en clase con ustedes. Sin embargo, creo que con estos videos que les estoy mostrando, logro que todos tengan presente las características y logren identificar morfología. Se dan cuenta que no es solo uno aprenderse lo que dice el atlas y aprenderse características juiciosos, el blastos no sé cómo, el mielocitos no sé cómo, sino es la idea de reconocerlos. Cambian mucho de tamaños en las leucemias. Linfos maduros, prolinfo, blasto, miren que ya tiene dos nucleolos, ya es un blasto. Los prolifos tienden a ser más redonditos y bonitos, ¿no? En cambio, los blastos, miren que ya son más monstruositos, como les digo yo. Blasto. Este es un prolinfo, más chiquito, más bonito y tiene un nucleolo. Este también. Este yo diría también que es un prolinfo, pero el núcleo tiene una normalidad ahí. Este ya es un blasto, miren, tiene dos nucleolos. Y linfos, restos nucleares, resto nuclear, resto nuclear. Entonces ahí vamos dándonos cuenta todas las características y todo lo que toca uno fijarse en una lámina. Lo que yo les comenté, pues ya existen equipos Elavision que son súper guau, pero en Colombia no logramos tener esa magnitud de tecnología. Entonces depende de nuestro ojo clínico. Blasto, prolinfo, linfo, pero es como atípico. Resto nuclear, resto nuclear. Creo que voy a separar los dos videos. Ahorita miro si hay algo más de línea linfoide o, o seguir de corrido con todo. Sí, también puede ser. Entonces, mejor sigo de corrido para que logren mirar morfología completa de todo. Blasto, blasto, linfo, metamielocito. Entonces, esporádicamente vamos a ver linaje mieloide, pero es muy escaso si comparamos con todas las células que tenemos ahí, ¿no? Prolinfo, blasto, 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 linfo. Este paciente tiene muchos blastos. Este, a pesar de que tiene un prolinfocito, un que, perdón, a pesar de que tiene nucleolo, si lo ven, esto no es un prolinfocito, es un blasto. Prolinfocito, acuérdense que es más redondito, bonito. Este sí más prolinfo. Aunque podemos ver igual las normalidades de morfología en la leucemia, recuerden. Blasto, prolinfo. Y si se dan cuenta también algo notorio, los prolinfos tienden a tener citoplasma y es un color más clarito. Este es un prolinfocito bonito. En cambio, los blastos tienden a tener citoplasma mucho más basófilo. Blasto, 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 blasto. Este está entre blasto y prolinfocito. Está sospechoso.
Yo lo contaría como prolinfocito, porque todavía tiene harto citoplasma. Igual recuerden que nosotros es un primer acercamiento al diagnóstico, ¿no? Nos falta que realmente hagan inmunofenotipo y genética. Han existido casos en los que hay muchos linfocitos pequeños, por ejemplo, aparentemente, o blastos pequeños, y sospechan que es linfoide, y cuando le hacen marcadores resulta que todo era monocítico. Entonces, por eso nunca podemos asegurar linaje de un blasto. Blastos. Este paciente, esto ya es una aguda, muy posiblemente. Es una prolinfocítica que ya avanzó a leucemia aguda. Listo, ya se acabó el video acá. Leucemia linfoma, ¿por qué leucemia linfoma? Ah, leucemia linfoma, nos hace falta esta. Listo. Linfoma, como les decía en clase, son las células más feitas que vamos a ver. Entonces, suelen ser grandes, el núcleo es bastante irregular, puede ser cerebriforme, incluso el citoplasma no es tan redondito y bonito como usualmente es. Nos vamos a dar cuenta que es bastante atípico. Básicamente son linfos atípicos, núcleos feitos. Miren esta, núcleos extraños, cerebriformes. Se salen un poquito como de lo que usualmente vemos, miren este, y son grandes, no son linfos chiquitos. Posiblemente no los vamos a identificar de primerazo como linfoide, a no ser que ya empecemos a ver linfocitos como tal alrededor de las células, pero todo es atípico, miren, núcleo, núcleo atípico, núcleo atípico, núcleo atípico, núcleo atípico. Podríamos llegar a cometer el error, es posible, de que lo reportemos como blastos, pero lo importante es que el médico sepa, cuando hacemos el reporte, que la mayoría de las células no son en lo absoluto normales. Miren, estos parecieran como de línea monocítica incluso, pero son núcleos anormales. Es como uno empieza a ver como la generalidad que tiene de especial todo. Y lo que tiene son, aparte que tienen tamaños grandes, esto sí es un blasto. Linfo, pero atípico. Resto nuclear, blastos. Usualmente los blastos, si se dan cuenta, no tienen el núcleo tan irregular. Pero mire, aquí un blasto, porque lo identificamos porque ese citoplasma es muy escaso y tiene mucha basofilia, muy oscuro ese citoplasma. Blasto. Estos son células núcleo anormal, núcleo anormal. Porque no sospechamos, digamos, que este sea mono, porque pues, realmente en la lámina no vemos características de que las demás células sean monocitoides como tal, no. O sea, esta lámina sí está confirmada como tal de que es una leucemia linfoma, es un linfoma. Miren, núcleos anormales, núcleo atípico. Recuerden que si no nos atrevemos a decir ni que es linfoide ni que es monocitoide, simplemente le describimos al médico que el tanto por ciento de las células que estamos viendo son de características núcleo, tamaño de gran tamaño, células de gran tamaño, núcleos atípicos. Ay, perdón. Núcleos atípicos, feos esos núcleos. Núcleo atípico.
Yo creo que se va a dividir en morfología linfoide y otro video morfología mieloide. Ya creo que con esta terminamos las características de morfología linfoide. Recordemos que esto como linfocitos bonitos no son un linfoma, entonces es como si fuera un leucemia linfoma, es un linfoma que ya está haciendo prácticamente metástasis a médula ósea y por eso estamos viendo células feitas que no conocemos normalmente en el extendido de sangre periférica. Acordémonos que el linfoma es solamente alteración en ganglio, malignidad en ganglio y se reconfirma con biopsia en ganglio. Ya cuando nosotros hablamos de leucemia linfoma es porque ya se está alterando médula ósea, es como es una metástasis en pocas palabras. Esas células ya están pasando a sangre periférica. Células muy feitas que ni siquiera nucleolos como tal para uno decir, ah, tienen nucleolos, no. Es todo, incluso es irregular el citoplasma, irregular el núcleo, un blasto. Vean el que es hiperbasófilo, en comparación de las otras que por ahí hemos visto. Núcleo atípico, núcleo atípico, núcleo atípico. Listo. Ya ahí se paró el otro video. Creo que lo que es linfoide ya lo vimos. Listo. Entonces voy a dejar para otro video de solo mieloide.